Bueno, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de jornada laboral alternativa para estudiantes trabajadores. De esta forma, los estudiantes van a tener, en opinión del gobierno, protección en caso de accidentes durante el trayecto entre su establecimiento educacional y su lugar de empleo. Medidas que buscan, dice la autoridad, disminuir los casos irregulares de trabajo infantil. Queremos analizar los alcances de esta normativa que todavía está en trámite parlamentario, pero que probablemente va a ser aprobada en el Congreso junto al investigador de la Fundación Sol, Benjamín Sáez. Benjamín, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Mauricio. Gracias. Han sido bastante críticos respecto de todo este proyecto. Exacto. ¿Por qué? Bueno, hay un elemento muy importante aquí, hay una serie de mitos detrás de este proyecto. Uno, que es el más importante quizás, es que los jóvenes buscarían este tipo de jornadas parciales, una mayor flexibilidad. Pero una encuesta que realizó NIJUVE el año pasado reveló un resultado bastante contradictorio con esa, digamos, con esa presunción que se hace habitualmente, y es que un 71% de los jóvenes estaría afirmando que prefieren un horario fijo, y es decir, un formato de trabajo más tradicional de lo que habitualmente se señala. Y esto lo podemos ver también en un indicador que es bastante duro, que el mismo INE lo ha estado levantando, que es el subempleo, que es aquellas jornadas parciales, ¿cierto?, que son involuntarias, es decir, aquellos trabajadores, trabajadoras que quisieran trabajar más horas, sin embargo, solo tienen una jornada parcial. Hoy en día, a nivel nacional, prácticamente el 49% de quienes se emplean en una jornada parcial están subempleados o subempleadas. Ahora, quienes impulsan y apoyan esta iniciativa, este proyecto de ley, dicen que esta es la forma de la nueva economía, digamos, de cómo se están desarrollando hoy día nuevas formas de empleo, no solo lo que estamos viendo a través del reparto de comidas, digamos, o de servicios temporales, sino que el mercado laboral, no solo en Chile, sino que a nivel global, se tiene que adaptar a estas formas de la llamada nueva economía. Exacto. Ese es un argumento muy importante, justamente el cambio en la forma de la distribución de los servicios y los bienes que estamos observando hoy en día establece una presión adicional a, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras del sector del comercio en este sentido. Hoy día prácticamente de cada 10 trabajadores del comercio y trabajadoras del comercio que trabajan en jornada parcial, 6 lo hacen de forma involuntaria, es decir, contra su voluntad. Vamos a ver que este fenómeno va a ir aumentando justamente por lo que tú señalas, que con este tipo de flexibilidad de jornadas que se puedan adaptar, lo que van a lograr finalmente, sobre todo se va a lograr fundamentalmente en el sector del comercio, es tener una capacidad de competir contra nuevas formas de empresas, ¿cierto?, que pueden entregar sus productos, sus servicios con límites temporales mucho más flexibles. Ya, pero ustedes están por rigidizar, o sea, por mantener rígido el mercado laboral y las normas que lo rigen, porque de alguna forma nadie obliga, por ejemplo, para ejemplificarlo con algo que hoy día ya todos conocen, nadie obliga a una persona a ser chofer de Uber o de alguna de estas aplicaciones móviles. Y sin embargo, vemos cómo empresas como esa han crecido de manera exponencial. Exacto. Aquí un elemento fundamental es que hay una obligatoriedad, por así decirlo, de la necesidad de trabajar. En este segmento, por ejemplo, entre los jóvenes entre 18 y 24 años, el desempleo es prácticamente un 17%, está bastante por sobre el desempleo a nivel nacional. Por lo tanto, efectivamente hay un incentivo para las personas a adquirir o trabajar, digamos, a insertarse en empleos que muchas veces no tienen las condiciones que ellos quisieran o ellas quisieran. En este caso es importante también señalar que nosotros no estamos por una rigidización así, digamos, en el titular. Nos parece importante que los trabajadores y trabajadoras puedan tener un papel en decir, mediante sus organizaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en esta ley no se considera la participación de los sindicatos de una forma activa. Y eso es lo que hace fundamentalmente es privilegiar una lógica que va a beneficiar fundamentalmente a los empleadores. Sí, pero perdón, recordemos que la sindicalización en nuestro país, por diferentes razones, digamos que sería largo analizar acá, es mínima. Exacto. Una de las razones más importantes son aquellas modificaciones que se hicieron al Código del Trabajo con el Plan Laboral del año 79, que ha tenido consecuencias de largo plazo para la sindicalización y que con la vuelta a la democracia en los 90 no se recuperó y hemos visto que ha mantenido un nivel bastante bajo a nivel nacional. Benjamín, pero ¿qué pasa a nivel global? Porque cuando uno ve, por ejemplo, países donde efectivamente hay una mayor tasa de sindicalización, países europeos, muchos de ellos, Francia, por ejemplo, hay quienes consideran que ellos van de vuelta, que esa rigidización del mercado laboral y de las normas que se aplican allí ha significado que hoy día las empresas y los trabajadores, por cierto, están perdiendo competitividad. Esa rigidización está haciendo que otros superen, digamos, en términos de una serie de factores. No estamos, de alguna forma, poniendo cortapisas a algo que en la práctica se impone.
La verdad es que en el caso de Chile es un ejemplo bastante importante de cómo esa flexibilidad ha existido y se ha profundizado en los últimos años. Consideremos, por ejemplo, lo que sucedió entrada la década del 2000, cuando se aprueba la jornada parcial. En la legislación comenzamos a ver una explosión de jornadas parciales en la creación del empleo. Si uno toma, por ejemplo, el empleo que se creó entre el año 2000 y el año 2010, lo que puede ver es que prácticamente el 50% de las jornadas creadas son de 30 horas o menos. En algunos casos, por ejemplo, para las mujeres y los hombres también, jornadas de trabajo que ha ido creando la economía que son de 10 horas o menos. Entonces también hay una forma de mirar esto también, que es que la economía está demostrando que es incapaz de generar empleos de calidad, de jornadas de trabajo, digamos como una jornada de 8 horas que recordemos ha sido una demanda histórica de las organizaciones de trabajadores durante todo el siglo XX. Esta es una conquista muy importante. A ver, pero de acuerdo a las investigaciones que ustedes hacen frecuentemente ahí en la Fundación Sol, ¿cómo hacerlo? En este segmento en el que estamos hablando, jóvenes fundamentalmente, que como tú bien dices, hoy día tienen un alto nivel de desempleo, ¿qué se hace bajo la actual normativa, si es que no es modificada, para aquellos que quieren estudiar y trabajar a la vez? Bueno, hay un elemento muy importante, que es el reducir la obligatoriedad de el tener que trabajar. Por ejemplo, en este tipo de jornadas adaptables, imaginemos cómo sería la jornada de un joven estudiante, ¿cierto?, que puede hacer una pausa en su jornada de trabajo para sus labores estudiantiles, con una jornada de 10 horas al día. Recordemos que este proyecto, luego de su tramitación, bajó el máximo de 12 horas como jornada máxima diaria a 10 horas de trabajo. Imaginemos un estudiante que también, datos que indica la encuesta de uso del tiempo, es que al menos en promedio los trabajadores y trabajadoras ocupan 1 hora en la ida a su trabajo y 1 hora a volver. Por lo tanto, consideremos ahí que ya en la ida y la vuelta ya tenemos 12 horas dedicadas a la actividad laboral, consideremos el transporte a la actividad educativa y consideremos también que hombres y mujeres prácticamente sobre el 90% realizan tareas no remuneradas en el hogar, las mujeres mucha más, es decir, en promedio una mujer realiza trabajo doméstico no remunerado de 5 horas en un día tipo. Por lo tanto, también consideremos esas horas de trabajo más las horas de estudio, ¿cierto? Y lo que vamos a tener es una jornada bastante extenuante. Entonces, desde ese punto de vista, un apoyo importante para los jóvenes que hoy día tienen esta necesidad de trabajar y estudiar sería que no necesiten sobrecargarse de trabajo para poder financiar su estudio. Bueno, eso en términos óptimos, digamos, ciertamente. Exacto. Ese es el ideal, pero eso choca contra la realidad. No tanto, Mauricio, porque, por ejemplo, una política que se podría implementar y que podría ayudar bastante es aliviar la situación de hoy día de los más de 660.000 estudiantes que están endeudados por estudiar en la educación superior. Eso es un estímulo, prácticamente una obligatoriedad a tener que insertarse al mundo del trabajo. Es decir, hoy día el promedio, por ejemplo, de un estudiante que está endeudado con el crédito con aval del Estado, el promedio de sus saldos supera los 3 millones de pesos, 4 millones de pesos, y es, por ejemplo, un crédito que hoy día, incluso entre los egresados, tiene sobre un 30% de morosidad. Sí, está bien, pero ya que lo mencionas, digamos, y lo hemos comentado aquí varias veces con dirigentes estudiantiles, gente que está justamente en estos temas, son todos jóvenes que al momento de suscribir estos créditos eran todos mayores de edad. Exacto. Nadie los obligó, digamos, a estudiar, digamos, con algún tipo de crédito y tienen de alguna forma que también hacerse responsables de esas obligaciones que tomaron. Claro, nosotros hicimos una investigación respecto a este crédito y donde hicimos una serie de entrevistas a estudiantes que han tenido una deuda con el crédito con aval y con otros mecanismos, incluso con aquellos estudiantes que se endeudaron cuando empezaron a surgir las instituciones de educación privada en los 80. Y lo que nos señalan jóvenes que hoy día están endeudados con el crédito con aval del Estado es que muchos de ellos no se cuestionan que esto sea efectivamente un crédito hasta el momento en que tienen que pagar las cuotas y lo ven más bien como un beneficio del Estado. Y en otros casos simplemente asumen este costo como un costo irrenunciable por la presión que tiene hoy en día el acceder a la educación superior en términos de expectativa de la calidad de vida, de las remuneraciones. Y en ese sentido también una cifra preocupante en relación a esta compatibilidad de estudios y trabajo, sobre todo en la juventud, es la cantidad de personas profesionales que se encuentran subempleadas. Es decir, hoy día prácticamente un 32% de las personas profesionales están trabajando en empleos que no son profesionales. Sí. Benjamín, otro de los aspectos de este proyecto que insistimos, digamos, fue aprobado ya por la Cámara de Diputados, es que aquellos jóvenes que trabajen y estudian, digamos, más allá del ideal del cual hablábamos, van a tener, por ejemplo, protección en caso de accidentes. ¿Ustedes ven algo bueno en este proyecto? Bueno, ahí sin duda ese elemento, por ejemplo, digamos, en lo que pasó en la tramitación, se corrigieron algunos aspectos que podrían haber sido mucho más
perjudiciales. Por ejemplo, el haber tenido una jornada de 12 horas. Pero hoy día, por ejemplo, vemos cómo ciertos sectores del empresariado, por ejemplo, en algunas editoriales de ciertos medios de prensa, están pidiendo incluso que el proyecto se queda corto en términos de la flexibilidad que ellos quisieran y que, por ejemplo, debería haber tenido la opción de más de una pausa durante la jornada laboral, que es también una de las regulaciones que, por ejemplo, en la tramitación este proyecto fue incluyendo. Entonces, nosotros en ese sentido reconocemos que lo que ingresó a la tramitación y lo que salió no es lo mismo, ¿cierto? Hay una... O sea, fue mejorado. De limitaciones, exacto, pero para nosotros es un proyecto que en su espíritu, más que responder a una lógica de apoyar a la calidad de vida y al rendimiento académico y la compatibilidad de estudio y trabajo de los jóvenes y las jóvenes, está más bien promoviendo una jornada que es bastante útil para el empresariado, para quienes contratan, ¿cierto? Para la contratación. Y es, en ese sentido, un fenómeno que va a seguir profundizando en lo que se está observando en la economía chilena desde el punto de vista del subempleo, es decir, de la creación de jornadas parciales en un contexto en que las personas quisieran trabajar más. Por lo tanto, eso tiene varios efectos que vamos a observar. Uno de ellos es que vamos a ver la paradoja, ¿cierto?, de que va a crecer el salario por hora, porque una de las consecuencias que tiene el promover las jornadas parciales es que el salario por hora sube su valor. Sin embargo, lo que las personas logran generar a final de mes no necesariamente depende del valor hora que tienen, sino también de las horas que logran trabajar. Y ese es un elemento al que vamos a tener que poner mucha atención, de que este tipo de políticas, ¿cierto?, de reformas, no vayan a generar que tengamos muchas personas empleadas, ¿cierto?, pero con empleos que no les generan los ingresos que quisieran y que no les entregan también, que es un elemento que quizás se pierde un poco de vista con esta discusión, la proyección que ellos quisieran y ellas quisieran desde el punto de vista profesional también, de continuidad, de poder tener una estabilidad en su jornada laboral y de una proyección también de ascenso, de capacitación en su puesto de trabajo, que es lo que nosotros vemos que este tipo de políticas más bien apunta en el sentido contrario. Muy bien, pues Benjamín Sáez, investigador de la Fundación Sol, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mauricio.